Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de las jornadas del árbol en la ciudad, en comisiones obreras. Y os voy a presentar a José Antonio Corraliza. Creo que hay muchos que lo conocéis, porque no es la primera vez que habla en unas jornadas de jardinería municipal de comisiones. O sea, un par de ellas o tres, por lo menos ha hablado ya. Él es catedrático de Psicología Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid y va a hacer una presentación que se llama Los árboles y la calidad de vida en las grandes ciudades. Contribuciones del arbolado a la salud y bienestar. Bueno, entonces os dejo con José Antonio. Buenas tardes, muchas gracias Carlos, eh, y muchas gracias a todos por estar a esta hora tan dura aquí a escuchar las reflexiones de- del psicólogo, ¿no? Parece esto de ponga un psicólogo en su jornada, ¿no? Eh, Tengo una sensación un poco confusa, ¿no? Porque yo creo que lo que os voy a contar ya lo he contado otras veces, ¿no? Y me recuerda mucho a no sé, tengo un amigo que está empeñado siempre, unos amigos que dicen, no, por favor, haznos otra vez el cocido, que te sale muy bien. Y tengo la sensación de estar como eso, tratando a los amigos con la misma comida de siempre. Así que lo que voy a contar probablemente ya lo he contado con otras versiones. Espero que refleje más el gusto por el plato de cocido que otra cosa, ¿no? Eh, en realidad, yo no tengo muchas cosas nuevas que contar sobre arboricultura. Es más, casi mi presentación, que no os resulta imprescindible porque no va ni de tutores, que cuando hablabais esta mañana de tutores, claro, para mí tutor es un tutor de un TFG o un TFM, o una de alambres, que a mí me sonaba a circo, de terrizo, que me sonaba como muy poético, ¿no? Como para cerrar un soneto o algo así, ¿no? Eh, yo lo que quiero convertir es esta presentación en un elenco, espero que sea suficientemente persuasivo, para convenceros de lo que ya estáis convencidos y convencidas. Y es de que los árboles son muy importantes, también para la salud y el bienestar. Quiero, y sobre todo, dudé mucho en cómo poner el subtítulo. De hecho, estuve pensando en hablar de salud mental. Casi todo lo que voy a hablar tiene que ver con problemas de salud mental, pero no solo de salud mental. Eh, Hace poco en una revista de la Fundación Hogar del Empleado, Papeles Ecosociales, no sé si lo conocéis, me pidieron un artículo y yo estaba intentando resumir en pocas palabras, en 8 o 10 mil palabras, algunas de las claves para entender por qué la gente reconocemos estar, no digamos tan mal, pero tampoco bien. En este artículo que se llama El malestar en épocas de crisis concatenada. Parece que, en fin, todas las épocas han sido épocas de incertidumbre y de problemas, ¿no? Pero hasta donde alcanza nuestra memoria, prácticamente desde la crisis de Lehman Brothers en 2008, parece que arrastramos que cuando vamos saliendo de un atolladero entramos en otro y así hasta llegar a la pandemia y ahora la polarización y ahora el no sé cuántos y esto parece que no se acaba nunca, ¿no? La cuestión es que esto ha planteado ya desde hace mucho tiempo la emergencia del problema de la salud mental. Quizás ahora se reconoce más. En este artículo yo recogí algunos datos. Por ejemplo, supongo que no los veis y tampoco os dejéis los ojos viéndolos, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, el trastorno de ansiedad ha aumentado casi un 7% en la población. Y en los incrementos de trastorno depresivo mayor, que son las depresiones de verdad, ¿eh? No esto de, ahí estoy deprimido. No, cuando uno está con una depresión, que es un problema, ha aumentado después de la pandemia, tiene una tasa de prevalencia en el mundo estimada en más de 53 millones de personas afectadas por trastorno de depresión mayor. Y esto está afectando de manera muy particular, es lo que se habla en esta tabla de abajo, a la gente joven. La cuestión es que ante estos problemas nos podemos plantear muchas soluciones. Yo quiero empezar a pensar en que puede ser útil
una etiqueta que ahora se está manejando mucho en todos los sitios, desde la Unión Europea hasta UICN, hasta que es lo de establecer soluciones basadas en la naturaleza. Y aquí surge la pregunta que motiva que yo esté aquí. A ver, todos tenemos... vosotros estáis convencidos de que el contacto con la naturaleza, con entornos naturales o naturalizados, siempre que hablo de naturaleza, hablo de estas dos categorías, tiene efectos muy positivos en las personas. Incluso intuitivamente la mayor parte de las personas saben que estar en contacto con entornos naturales o naturalizados tiene efectos positivos. La cuestión es cuál es la razón de estos efectos positivos. ¿Puede ser que sea reflejo del ajuste a un referente normativo, a una moda? ¿Que consideremos la naturaleza como un mero ornato de los escenarios que poblamos y que habitamos? ¿O puede ser el reflejo de una necesidad? La respuesta, la digo ya, o sea que ya ahora la gente que estáis aquí podéis descansar un poco, pensad en vuestras cosas, mientras yo hablo, que a veces no tenemos mucho tiempo para pensar en las cosas propias. La respuesta que yo doy es que es obviamente que es fruto de una necesidad psicológica. Y voy a intentar demostrar que esto es así. Una de las razones se puede basar en la que se llama la hipótesis de la biofilia. Es que resulta que la biofilia, como sabéis, no es ninguna degeneración sexual, es la explicación de la vinculación con la naturaleza como consecuencia de, podríamos decir, un instinto. A los psicólogos odiamos la palabra instinto, ¿no? Pero es como algo que hemos heredado como miembros de la especie. Lo biofílico hace que nos resulte atractivo algo porque se conecta con experiencias que han sido cruciales en nuestra vida. Siempre me acordaré de una anécdota, no sé si tenemos tiempo, pero si no, yo no voy a convertir esta presentación en una vomitera de diapositivas. Lo dejo y luego si tenéis alguna duda me lo contáis. Siempre me acordaré de una anécdota que me contaba el profesor Fernando González Bernaldez, no sé si os suena, que falleció hace ahora 30 años, bueno, justo cuando en la cumbre de Río. Y él decía que no tenía pruebas para demostrarlo, pero que estaba seguro que cuando una pájara hembra estaba sobrevolando las copas de los árboles de un bosque para elegir el árbol en el que iba a hacer su nido, para nidificar, poner sus huevos, etcétera, que cuando finalmente elegía el árbol, decía él, estoy convencido que la pájaro hembra piensa, qué árbol tan bonito. No piensa qué árbol tan guay, que aquí me puedo defender de los depredadores, que estoy cerca del agua. No, piensa qué árbol tan bonito. Y esto es lo que nos conecta con la biofilia. Este es un ejercicio que algunas veces hacemos y que se basa en un artículo que se ha publicado hace poco. Mirad estos dos paisajes, así a priori. ¿Cuál creéis que es el paisaje que gustaría a más gente? El de la derecha vuestra, ¿no? Sí. El de la derecha, efectivamente, ¿no? Porque aquí es donde surge la explicación. En realidad nos gusta el de la derecha porque creemos que es un hábitat donde es más fácil desarrollar la existencia, que contiene recursos que facilitan la vida. Todo lo que nos ayuda a sobrevivir acaba convirtiéndose en un estímulo que provoca una respuesta estética positiva. De hecho, la hipótesis de la biofilia tiene dos derivadas, como sabéis. Una es la hidrofilia, la preferencia por lugares o por paisajes que tienen agua, y otra es la fitofilia, que es la preferencia generalizada por entornos o paisajes con vegetación. Y esto no es fruto de una moda, forma parte del bagaje filogenéticamente adquirido, perdonad el palabra, pero vosotros también tenéis muchos palabras. Sé que esta mañana yo he tenido que estar con el Google viendo que era una rioja y no sé qué cosas, así que, pero la zahorra, gracias, Violeta. Entonces, la fitofilia es la preferencia generalizada por paisaje, con árbol, con vegetación, y la hidrofilia con agua. ¿Por qué nos gusta esto? Porque agua y vegetación han sido cruciales para nuestra supervivencia y como consecuencia de su importancia estratégica, la hipótesis biofílica dice, nos queda el regusto por todo lo que nos ayuda a sobrevivir. Todo lo que nos ayuda a sobrevivir acaba convirtiéndose en algo bonito. Y esto nos conecta, perdonad que os hable a estas horas, de Vitruvio, Marco Vitruvio Polión, como sabéis, es el que dicen el fundador de la arquitectura científica, un arquitecto romano, de poco antes del siglo I, y él defendió un poco una idea
de que la arquitectura tendría que tener tres propiedades: la firmeza, la utilidad y la belleza, ¿no? Pero no me interesa tanto esto, me interesa más una leyenda, una cosa que él cuenta en su explicación del origen de la arquitectura, cuando dice que es posible que hay un momento en el cual la arquitectura nace cuando la especie, la horda primitiva, imaginad que va deambulando como cazadores recolectores por ese intersticio entre la sabana y la selva, y están acostumbrados a coger los productos, las frutas que vengan en el camino, ya conocen el fuego, cogen las ramas caídas de los árboles y hacen fuego. Y hay un momento en el cual alguien sagaz es capaz de decir: no quememos las ramas, plantemos las ramas y los troncos, cubramos los troncos con las ramas, y se inventa, dice Vitruvio, la arquitectura. Y esto da lugar a lo que se llama la hipótesis de la choza primitiva. La choza primitiva es una teoría muy interesante, pero si os dais cuenta, explica el origen de la arquitectura a partir de troncos de árboles que se cubren con ramas de los árboles. Hay muchos ejemplos y muchos desarrollos por parte de los antropólogos sobre este tema. Pero llegamos incluso al hecho de que los grandes templos en la antigüedad, algunos dicen que la Acrópolis del Partenón es un bosque, es la representación de un bosque. De hecho, el techo de las cabañas los troncos que sostenían el techo dieron lugar a las columnas que sostuvieron los pórticos de los edificios. Con lo que yo no estoy de acuerdo en esta cita de Fichet es que esto les hizo más bellos, más elegantes probablemente, pero no sé si más bellos. Incluso el árbol aparece como un referente simbólico, asociado a lo sagrado, a lo valioso. Cualquiera que sean nuestras creencias, este fresco de la Basílica de San Petronio que veis aquí, donde el Cristo, que es algo sagrado, es normal que en una basílica haya una representación del Cristo, pero lo que es sorprendente es que este Cristo no tiene ni siquiera cruz, está literalmente suspendido en un árbol. Pero me impresiona mucho más este grabado de Goya, cuando quiere hablar de los desastres de la guerra. Él destaca como imagen primera cuerpos rotos, como el primer efecto de una guerra devastadora como las que estamos viviendo en esta época, pero lo acompaña de troncos de árboles rotos. Hace como una analogía entre estos. Incluso es más referente de lo sagrado. El propio Gaudí, cuando diseña la Sagrada Familia, si os acordáis, los pilares de la Sagrada Familia evocan directamente la plástica al tronco de un árbol con sus ramas puestas y todo esto, como lo veis aquí, ¿no? Y frente a esto tenemos el hábitat de la ciudad contemporánea. A ver, no todas las ciudades son iguales. Igual no es muy correcto hablar de la ciudad, y Emilia sabe que, ella que sabe más de urbanismo, hay muchas tipologías de ciudades, pero sí que quiero, cuando hablo de la ciudad, destacar sobre todo en lo que se llama el estado de la mente que provoca la ciudad. Estos son imágenes de ciudades actuales, pero y aquí, ¿a qué hora es? Bueno, a las 5 menos 10, durante breves segundos, igual se puede ser marxista, de Carlos Marx, ¿no? Porque de Groucho hay que hacerlo siempre, ¿no? Pero y Carlos Marx decía una frase muy sagaz, decía: siempre ha habido ciudades y pueblos, decía, en la antigüedad y en el momento actual, pero con una gran diferencia. En la antigüedad había ciudades y pueblos, pero los pueblos, las ciudades se organizaban adoptando un modelo rural. Decía él, las ciudades se ruralizaban. En la actualidad hay ciudades y pueblos, pero hasta el más recóndito rincón tiende a urbanizarse. Y lo que es más importante, también nuestra mente. Fijaros, este es un dibujo que me ha prestado Acción Educativa, de una niña de 12 años representando la ciudad de Madrid, ¿no? Aquí si tuviéramos tiempo, pero creo que me queda ya poquísimo tiempo y todavía me gustaría debatir sobre vosotros, como en aquel viejo concurso que había en la tele de qué le sobra, qué le falta, ¿no? a esta imagen de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, está claro que a mí me sorprende mucho que una ciudad que es una trama no estén dibujadas calles. Me sorprende que no haya gente y que la única gente que aparece dibujada en la cancha de baloncesto, y no sé si esto es una persona o un columpio, aparecen más como elementos de atrezo que realmente como actores sociales. Pero me sorprende también que no hay nada verde salvo el logotipo de las Torres Kios de Caja Madrid, ¿no? Que ya tiene gracia. No hay nada de vegetación. Cuando yo miro esta imagen y cuando la discuto con mis estudiantes, siempre al final les digo: ¿os dais cuenta de que es la representación vacía de una ciudad que la persona cree que está vacía, que es incapaz de captar su dinamismo?
Esto nos lleva a muchas cosas. Lo voy a ilustrar, bueno, como sabéis, yo soy profesor e investigador, entonces no es importante mis opiniones, lo que yo piense, es importante lo que pueda demostrar, ¿no? Este es un estudio que me impresionó mucho de una colega francesa que se llama Felonó sobre urbanofilia y urbanofobia. No, olvidaros de los datos porque esta diapositiva la he construido mal, pido disculpas, ¿no? Pero ya lo que hace es un estudio, quiere saber qué características tiene el lugar ideal para vivir de personas que viven en las ciudades. Concretamente este estudio se sitúa en Lyon y utiliza una metodología que utilizamos mucho en psicología para ver percepción de personas. Hace un listado de atributos y a partir de ahí le pregunta a otra gente, dime qué atributos debería tener la persona con la que te gustaría casarte o el lugar ideal donde te gustaría vivir. Después de darle muchas vueltas, llega a la conclusión de que hay como 18 atributos importantes que describen los hábitats. Por ejemplo, estos 9 que veis aquí, un lugar donde hay posibilidades de formación cultural, de trabajo, de marcha, de intercambio social, de patrimonio arquitectónico, de evasión, de moda, de disponibilidad de bienes de consumo, de cosmopolitanismo. Y luego hay otros ítems que reflejan lo que ella llama la no ciudad, que es lo verde, la limpieza, la tranquilidad, la falta de contaminación, la ausencia de tráfico, la seguridad, el altruismo, la igualdad y la amabilidad. Originalmente en el estudio mezcla todos estos atributos, estos 18 atributos, y le pasa a una muestra de gente y le dice, dime qué características imprescindible debería tener el lugar ideal en el que te gustaría vivir. Y ahora quiero que os fijéis en los datos que hay. Las características que aparecen en primer lugar son todas características que describen la no ciudad. Y las puntuaciones medias más altas se dan para destacar la importancia de rasgos que tiene la no ciudad. ¿Cómo se traduce esto? Os pongo los datos, creedme que son así, pero la conclusión sería que, fijaros, toda esta gente son urbanitas. Lo que más les gusta de la ciudad es lo que la ciudad tiene de no ciudad. Y esto debería hacernos pensar mucho sobre el modelo de ciudad que estamos llevando a cabo. Todavía, todos sabéis que ahora está muy de moda la ciudad para caminar, la ciudad de los 15 minutos. Todo esto, también sobre esto hay datos. Fijaros, esto es muy poco cursi, pero es un artículo bastante reciente sobre los criterios, lo que debería estar en el círculo, lo que es más importante que esté en el círculo de la proximidad. Y estos autores, que son unos autores investigadores que son de Letonia y de Suecia, pero el artículo está publicado, está hecho con ciudades escocesas, hacen una imagen muy cursi de esto que llama la flor de la proximidad en la ciudad, ¿no? Bueno, como estamos en la sala de las 13 rosas, no me desentona mucho, ¿no? Pero a lo mejor no es una figura muy elegante. Y habla, a partir del centro de la casa, lo veis, de distintas áreas que están relacionadas. Estos ejes son a 10 minutos, a 20 minutos, a más de 20 minutos, el eje de la escuela, de la formación, etcétera, ¿no? Pero fijaros en el verde que es el área relacionado con la vegetación. Cuando la ampliamos, vemos que en el eje más próximo a la vivienda, según estas opiniones de expertos, de lo que debería estar más importante, más cercano al lugar de residencia, estarían lugares de reposo, parques y árboles. Lo veis que lo he marcado en rojo aquí, ¿no? No sé si se ve porque igual es muy pequeño, pero creedme, si no, como tendréis la presentación. Es decir, incluso cuando estamos hablando de la ciudad de los 15 minutos, sí que seguro que habéis oído hablar de esta idea, ¿no? Pues también es muy importante planear esto. De hecho, aquí sí que es una opinión. Todo lo demás voy a intentar utilizar datos. Pero yo soy un gran partidario de lo que se llaman los pocket garden, la naturaleza de proximidad que dice el profesor José Fariña, ¿no? al que admiro mucho y con el que hemos discutido e incluso escrito sobre estas cosas, ¿no? Un catedrático de urbanismo que seguro que muchas de vosotros conocéis, ¿no? Y él prefiere llamarlo la naturaleza de proximidad. Yo sigo manteniendo la etiqueta nórdica de los jardines pequeños, los pocket garden, los jardines de bolsillo, ¿no? Y esto lo vuelvo a plantear, pero fijaros que en la flor de la proximidad de lo verde están, lo que he dicho, los árboles, áreas recreativas, campos de fútbol, parques de mediano tamaño, piscinas y áreas de naturaleza periférica o de anillo verde de las ciudades, ¿no? Y hasta aquí, esta es una razón muy importante, si os dais cuenta, una razón todo relacionado con la biofilia.
Sin embargo, también es muy importante en la naturaleza porque a veces estamos o aparecen trastornos. Y aquí voy a seguir mucho el libro de Glenn Albert, que seguro que muchos de vosotros conocéis, que se llama Las emociones de la Tierra. A veces no nos damos cuenta de lo valioso que es el contacto con entornos naturales o naturalizados, pero sí nos damos cuenta, como con las cosas importantes de la vida, nos damos cuenta de que son importantes cuando las perdemos. Y cuando las perdemos, por ejemplo, recordar el confinamiento, ¿no? Cuando las perdemos, entonces surgen trastornos. Y Glenn Albrecht a estos trastornos los llama trastornos psicoterráticos. Habla de muchos. Algunos hemos hablado de ello en la comida, pero no creo que sean muy oportunos ahora, como por ejemplo la ansiedad y todo esto, ¿no? Yo quiero centrarme en dos. Uno que se llama el trastorno por déficit de naturaleza, que seguro que habéis oído hablar de él, y otro, la solastalgia, que ahora veremos en qué consiste. Pero el trastorno por déficit de naturaleza es un concepto acuñado por Richard Louv, este autor. Originalmente lo aplicaba a poblaciones infantiles, en este libro que se ha traducido en el año 2019 al castellano, y yo la edición que tengo es del 2008, pero originalmente es del 2005. Y habla de que hay mucha población infantil que está afectada por la extinción, dice él, del contacto con la naturaleza, con entornos naturales o naturalizados. Esto es muy interesante porque, fijaros, perdonad que os cuente una cosa biográfica o personal. Yo, como psicólogo, conocía este término de trastorno por déficit de naturaleza hace mucho tiempo. Creo que la edición del libro que yo tengo es del 2008. Pero me daba pudor hablar de ello, porque parecía que estábamos los psicólogos otra vez diciendo, venga, que la gente está psicopatologizando la vida cotidiana, ¿no? Y también tenía miedo de que yo empezara a hablar del trastorno por déficit de naturaleza que afecta a niños y a niñas, y que hubiera un laboratorio sagaz que inventara una pastillita y dijera, si su hijo tiene trastorno por déficit de naturaleza, dele una pastilla de naturalina y se le quita, ¿no? Y como ha pasado, por ejemplo, con el TDAH, como sabéis que ha pasado, que es un trastorno que está hiperdiagnosticado en España y, lo que es peor, hipermedicalizado, ¿no? Pero hace no mucho leí un artículo de pediatras norteamericanos que hablaban de 4 grandes problemas de salud infantil. Uno era el incremento de las tasas de sobrepeso y obesidad, otro el incremento de las enfermedades neumónicas y respiratorias, particularmente el asma infantil. ¿Me seguís o estáis dormidos ya? El tercer trauma es lo que se llama los déficits de vitamina D, la hipovitaminosis D, y el cuarto problema tiene que ver con el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Si os fijáis, estos 4 trastornos tienen algo en común, que son trastornos vinculados al uso y abuso, probablemente de pantallas y de tecnología, y sobre todo al hecho de que estas actividades se realicen en interiores, con muy poca variedad de estimulación. Y entonces fue cuando ya me reconcilié con el término. Dije, bueno, lo que hablamos es de la experiencia de vivir experiencias de contacto con elementos naturales o naturalizados cada vez menores, con experiencias persistentes de fatiga y de estrés, ¿no? Es que no quiero negarme a contar esta anécdota. Hace algún tiempo, y hace poco lo he publicado en un artículo que sale en un dossier sobre biodiversidad, ha salido hace un mes, y una cosa que yo llamaba analfabetismo natural, para evitar esta palabra de trastorno, ¿no? que me producía un poco de alergia, ¿no? Me había dado cuenta de ello evaluando con un grupo de niños. No sé si conocéis el tren de la naturaleza, este tren que sube hasta Coto, hasta Cercedilla, y de Cercedilla a Coto. Y yo siempre, en estas cosas de educación ambiental, me parece que el recurso que más valor tiene han sido las monitoras y los monitores. Las monitoras de esta experiencia, de este programa, eran ejemplares. Bueno, el caso es que imaginad que estamos en el puerto de Coto paseando con niños, que ninguno de ellos era sordo, ¿eh? Todos eran capaces de identificar la marca de una moto por el ruido que hacía. Y les conseguí que se pararan y les dije, por favor, decidme qué oís. Se quedaron callados, dijeron, nada. Esto es el silencio, dije. ¿Seguro? Puse a grabar, dije, vamos a escucharlo otra vez. Había un viento ululante, se oía un arroyo no muy lejos, se oía a lo lejos ¿cómo se dice? El campanillo de una vaca, vale. Hombre, no era una grabación tan nítida como las que hace Carlos de Ita de paisajes sonoros, pero se escuchaban cosas, ¿no? Y entonces me di cuenta que es un fenómeno que los psicólogos llamamos sordera psicológica, que es que tú oyes cosas, pero no eres capaz de discriminarlas.
porque eran sonidos bastante naturales, ¿no? Igual que tú estás viviendo, pasando por una calle y la mayor parte de nosotros ni siquiera oímos el ulular de una sirena cuando pasa, porque hemos desconectado, no sé si os dais cuenta, ¿no? Y esto es lo que más me preocupaba, no tanto que estuvieran con poco contacto con la naturaleza, sino que empezáramos a convertirnos. El analfabetismo natural no es que yo os envidio cuando empecéis a hablar de los árboles y decís los nombres científicos y todo eso, y solo con mirar una hoja sabéis de qué es el árbol. Yo envidio eso muchísimo, en serio, ¿no? Pero no me refiero a ese analfabetismo mío de identificar los árboles, sino a no reconocer la estimulación que procede del entorno natural. Y eso tiene consecuencias como que produce un menor uso de los sentidos, dificultades de atención y un incremento de patologías físicas y emocionales. Hablaremos de ello. El otro trastorno psicoterrático acuñado por Albrecht es lo que se llama la solastalgia. La solastalgia es un palabra que seguro que lo habéis oído hablar de él, ¿no? Porque se ha traducido su libro hace poco, que también pero es un palabra que tiene que ver con algia, que sabéis que es dolor y tal, y con consolar, ¿no? Es el trauma ocasionado por ver que un entorno que forma parte de tu vida se degrada o se pierde. La investigación original lo hizo en Nueva Gales del Sur, en Australia, en una mina a cielo abierto que una multinacional compró a una comunidad de nativos. ¿Me oís bien? Sí. Y que, bueno, la empresa, no sé si era de carbón o de coltán, no recuerdo ahora. La empresa hizo la extracción y cuando se fue dejó esta inmensa herida en el paisaje, que aparentemente no tiene importancia, ¿no? Pero sabemos que nosotros también somos los paisajes que vivimos. Y cuando el paisaje se degrada nuestra identidad. Empezaron a aparecer traumas, problemas, etcétera. Total, que el bueno de Albrecht se ha hecho famoso a cuenta de este concepto, ¿no? Que si yo tuviera que explicarlo, siempre me viene a la cabeza un ejemplo de un incendio de los que hubo pavorosos el verano pasado en la Sierra de Gata, en Extremadura. Y recuerdo la imagen de una señora que le entrevistaba al periodista allí, y con el valle quemado al fondo y el micrófono, y la señora con ojos llorosos decía: ¿sabe qué? No me duele que esto se haya quemado, me duele que yo jamás volveré a verlo como está. ¿Entendéis esta sensación de pérdida por algo? Muchos de los problemas que se están planteando, por ejemplo, por la deforestación o por las talas indiscriminadas, tienen que ver por la desarticulación de paisajes que han sido integrados en nuestra propia identidad, que forman parte de nosotros mismos, de las personas y de las comunidades. La solastalgia ahora se vincula también con efectos relacionados con el cambio climático, los incendios, las sequías duraderas, y afecta al bienestar existencial de la persona, como ocurría con la señora que os decía de Sierra de Gata. Pero es algo así como que los lugares que existen son para nosotros como cajones, armarios, anaqueles, donde guardamos nuestros recuerdos, nuestras emociones. Cuando eso se rompe, no solo desaparece un árbol o desaparece un valle, desaparece lo que hemos guardado. Allí desaparece algo importante para nosotros. Como veis, la conexión con la naturaleza tiene muchas influencias. Porque estoy hablando así como psicólogo, perdonadme, pero es que estoy aquí como psicólogo, ¿vale? Luego, si queréis, hablamos de otra manera. Y vemos que la investigación muestra que hay una conexión con la empatía, con la sensibilidad ambiental, con el desarrollo moral, con la salud y el bienestar. En definitiva, quiero argumentar ahora sobre cómo influye el arbolado urbano en el bienestar. No sé si os suena este buen hombre que veis aquí en la foto. Miradlo bien. Sí, a ti sí, ¿no? ¿Eh? No, es Frederick Law Olmsted. ¿Os suena el nombre? Ahora sí, ¿no? Que es el creador de Central Park, ¿no? Olmsted, cuando convenció a las autoridades de Manhattan de que reservaran este inmenso, que es un milagro, si lo veis. Esta foto es muy mala, pero era una foto que me permitía ver que haya sobrevivido como está, ¿no? Escribió esa frase que parece el psicólogo. Decía: hay que guardar espacios naturales en la ciudad porque la naturaleza permite emplear la mente sin fatiga y ejercitarla, y consigue que la persona se recupere y se revigorice el sistema total del organismo. Lo podéis ver en la página web
porque él era un jardinero, bueno, era un diseñador de jardines. Tiene muchos jardines diseñados en el siglo XIX, algunos muy famosos, ¿no? Y fijaros que no era un psicólogo, pero se dio cuenta de que esto era así. Y esto es lo que hemos estudiado mucho en psicología. La restauración es precisamente el principal efecto del arbolado urbano, es que ayuda a las personas a recuperar los recursos o capacidades que han sido disminuidos, agotados, para cumplir con las demandas de la vida cotidiana. Cuando yo tengo que explicar esto a mis alumnos, en pocas palabras, aquí, bueno, le dedico más tiempo que esto, pero aquí no tengo mucho tiempo, pero siempre les digo al final, y si no recordad, cuando después de 5 horas de clase, salís de clase, sabéis que la Autónoma, bueno, la Facultad de Psicología está al lado de Biología, o sea que igual por proximidad alguno la conoce, y la mayor parte de la gente vamos y venimos en tren. Digo, ahora cuando salís, pensad en lo bien que os sienta el paseo de 10 minutos para llegar a la estación. Simplemente por ver, ese efecto te ayuda a recuperarte de la capacidad de la atención. Y hay muchos ejemplos de esto. Muchas investigaciones, muchas explicaciones, voy a pasar de esto porque quiero avanzar en otras cosas. Una explicación es de carácter cognitivo. Cuando uno está muy saturado atencionalmente, siempre me acuerdo mucho de los poetas de la generación del 98, de Antonio Machado, o de Gerardo Diego, ¿no? Que si miráis sus poetas, por ejemplo, Campo de Castilla, en Machado, son descripción de paseos equilibrados. Yo voy soñando, ¿recordáis? Voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? ¿Lo recordáis? Es la experiencia del paseo restaurador. Es lo contrario de lo que yo os estoy pidiendo. Yo estoy pidiendo que ahora que hagáis un esfuerzo voluntario de atenderme a mí. Pero cuando Machado está describiendo este paseo, dice, no prestes atención a nada, déjate llevar. Fíjate ahora en las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. Esa es la experiencia de recuperación. Podemos explicarla cognitivamente o fisiológicamente. Fijaros este estudio. Este estudio voy a aplicarlo, ¿sabéis? Por ejemplo, Rosa sabe que siempre meto estos datos porque son muy persuasivos, no porque sean los únicos, sino porque estos los tengo dibujados, pero hay muchas más investigaciones. Esto es ¿conocéis lo que es una ergometría? Una prueba de esfuerzo, esta que te hace el cardiólogo, ¿no? Te pone a correr en una cinta con los electrodos puestos y después de 10 minutos corriendo, ¿lo veis aquí donde estoy marcando en rojo? ¿Lo veis? Después de 10 minutos corriendo, este indicador, que es un indicador de actividad eléctrica, de temperatura corporal, un indicador de estrés fisiológico, después de 10 minutos corriendo, parte del nivel basal, del nivel de partida, que es 0 convencionalmente, a 16, ¿vale? Esto es un indicador de que correr 10 minutos te estresa fisiológicamente. Lo mismo pasa con las pulsaciones que veis aquí, o con la tensión muscular no arterial, o con la tasa cardíaca. Hasta aquí. ¿Sabéis si la prueba cardíaca esta que os digo, la ergometría, no? O sea, es que sois muy jóvenes todos, pero seguro que alguien se lo han hecho, que te pone el cardiólogo allí para ver tu capacidad cardíaca, ¿no? Pues esto en investigación lo hemos utilizado y de hecho en la Autónoma intentamos hacerlo una vez en el servicio de deportes, donde hay una máquina de estas, ¿no? El caso es que después de 10 minutos corriendo, el indicador fisiológico sube. Después de eso, lo que era interesante en la investigación era ver cuánto tiempo tardaba la persona en recuperarse de estos 10 minutos corriendo. ¿Entendéis? Y para ello a los sujetos que participaban en el experimento se les clasificaba en 3 condiciones. En una, aún con los electrodos puestos, llegaban a una sala contigua, se sentaban y les ponían imágenes de naturaleza salvaje, arbolitos, todo esto, ¿no? En otra, imágenes de urbanismo duro. No quiero poner barrios de Madrid ni de pueblos de Madrid, pero seguro que os vienen imágenes de calles con coche, todas hacinadas. Y en otros de calles también muy hacinadas, pero sin circulación. Incluso en algunos se utilizaba sonido. Y ahora quiero que os fijéis en el circulito rojo. ¿Veis que cuando se contemplan escenas de naturaleza, la persona, por ejemplo, este indicador de conductancia de la piel, que es un indicador de temperatura de estrés, en 7 minutos la persona se ha recuperado del nivel de este estrés? Lo mismo pasa cuando se contemplan escenas de naturaleza, con las pulsaciones, con la tensión muscular y con la tasa cardíaca. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es casual o no? Fijaros, os diré una cosa. La respuesta de estrés es una respuesta que hemos heredado todos. Es una respuesta que te permite un estado, psicológicamente decimos, de alarma, ¿no? Si tú ves que aparece un tigre, yo salgo ahí a la calle Lope de Vega y hay un tigre, yo corro por la cuesta esa
como nunca pensé que podría correr. Y eso se produce por una descarga de neurotransmisores, ¿vale? De adrenalina, de la actividad de la hipófisis, ¿no? Luego es una respuesta adaptativa, pero esa respuesta es muy dañina porque lo peligroso no es tener esta respuesta, lo peligroso es estar estresado durante mucho tiempo. Porque entonces sí que todos estos neurotransmisores, como sabéis, se basan en minerales que si no se gastan, se quedan adheridos a los vasos sanguíneos y acaban produciendo trombos y hipertensión y todo esto, ¿no? Lo que quiere esto decir es que si hay un recurso que acorta el tiempo que estamos estresados, ese recurso es saludable. Y aquí vemos que solo contemplar escenas de naturaleza reduce el tiempo de estrés. Por ejemplo, la tensión muscular en 4 minutos prácticamente ha recuperado el nivel basal. ¿Os queda claro más o menos? Bueno, perdonad, pero ya os he dicho que no importa lo que yo digo, sino lo que pueda demostrar con datos. También este estudio es mucho más modesto, este lo hicimos nosotros y lo hicimos en Madrid y en Irlanda, y lo que hicimos fue comparar el nivel de estrés. Ya os he dicho, estamos trabajando mucho en la relación de los niños y las niñas de la infancia con la naturaleza, porque ahora hay muchísimos problemas de salud mental en la infancia. No voy a comentar los datos, pero es una situación de riesgo, de mucha vulnerabilidad. Entonces, lo que hicimos fue un estudio muy sencillo. Clasificamos una muestra de niños y niñas según el nivel de naturaleza cercana a su casa. Por ejemplo, que en su calle hubiera árboles, que tuviera jardín propio, que pudiera ir andando a un parque en menos de 10 minutos, más de 10 minutos. Y vamos dando puntos. Esto nos permitió clasificar las casas donde vivían los niños y los colegios, esto es también muy importante, en 3 niveles. Y aquí os voy a poner, para no entrar en disputa, porque este estudio lo hicimos en Madrid, en Cuenca y en España y en Irlanda, os voy a poner el ejemplo de Irlanda. Ahí cogimos una ciudad que era Dublín y otro pueblecito, otro pueblo cercano que se llama Cair, ¿no? Y estos son ejemplos de casas con nivel de naturaleza cercana alta, la de arriba y la de abajo, de la ciudad de Dublín y de Cair, de la zona más rural, casas de naturaleza cercana media y casas de naturaleza cercana baja. El estudio es más amplio, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Y luego, estos son ejemplos de patios de colegio, con niveles de naturaleza cercana muy bajo y muy alto. Por cierto, los colegios, otro ámbito donde es muy importante renaturalizar, y ahora veréis por qué. Y luego lo que hicimos fue hacer de psicólogos y pasamos una prueba, de una escala, un test, entre comillas, para que me entendáis, de estrés percibido a los niños y niñas. Y entonces encontramos una correlación entre nivel de naturaleza cercana y estrés percibido infantil de menos 0,742. No sé si os acordáis de estadística, pero la correlación es un parámetro estadístico que varía entre +1 y -1. Cuanto más se aproxima a +1, quiere decir que la relación entre dos variables es directa y lineal. Si yo como mucho, aumenta mi peso, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Cuando la correlación es negativa, quiere decir que es inversa y proporcional. A más de una cosa, menos de otra. Y eso es lo que encontramos aquí. Que si regresionamos, a mayor nivel de naturaleza cercana, menor nivel de estrés percibido infantil. Esto también es otro dato a favor de lo importante que es renaturalizar. Esto quiere decir que el niño que tiene un parque cerca o que tiene un jardín en su casa no sufre si, yo que sé, fallece su abuelo, o si es objeto de bullying en el colegio, o si le ponen muchos deberes, en fin, todo esto, o si sus padres discuten mucho o se divorcian. Claro que sufre. Lo que esto quiere decir es que si tiene frecuente contacto con entornos naturales o naturalizados, tiene mayor capacidad para afrontar estos eventos estresantes. Nosotros por eso hablábamos, en este estudio lo llamamos el efecto amortiguador de los entornos naturales y naturalizados de las experiencias de estrés. Y tengo muchos más datos, pero estoy mirando la hora y no lo quiero contar, sobre las evidencias empíricas de los efectos positivos de experiencia en la naturaleza. Por ejemplo, hay datos de 2020. Luis Chaula es una profesora investigadora norteamericana que nosotros invitamos a un curso de la Menéndez Pelayo en el año 2020, que lamentablemente lo tuvimos que hacer online. A mí me hacía mucha ilusión que esta mujer viniera. Muestra un estudio en el cual, por poner este último, las escuelas con niveles de naturaleza alto aumentan la resiliencia de los niños, alivian el estrés y mejoran su rendimiento escolar, mejoran sus capacidades atencionales. Y hay muchos otros más estudios, como los que, por ejemplo, con este de Vandenberg de 2018. No os quiero aburrir,
Pero creedme, cuando pongo estos datos aquí y veo aquí entre paréntesis que pongo las referencias de autores, son estudios que si lo tecláis en Google os sale el estudio que muestran que hay evidencias empíricas de eso. Me ha llamado mucho la atención este artículo de finales del año pasado, ¿no? Que es un estudio realizado en Chequia sobre el papel de los árboles en el paisaje, ¿no? No hay muy pocos estudios sobre el papel de los árboles. Yo espero que dentro de poco podamos hacer uno importante en España, pero parece que importan más los hábitats de los árboles que los árboles mismos, ¿no? Pero este estudio está centrado sobre los árboles. No lo podéis apreciar aquí, pero he sintetizado en esta tabla lo importante. Fijaros, creedme, ¿no? Los colores verdes que veis aquí, verde oscuro y verde claro, quiere decir que las personas están de acuerdo o muy de acuerdo con el contenido del ítem. Y los colores estos lila y este más claro, quiere decir que están en desacuerdo. Y fijaros los ítems que aparecen aquí, que son ítems sobre los beneficios de los árboles. Como por ejemplo que los árboles tienen un efecto relajante, tienen efectos sobre la salud, mejoran, refrescan el entorno, reducen la contaminación. Ojo, esta gente es lega, no representan a vosotros, representan muestras de la población general que disfruta o sufre o se cabrea por los árboles o llora por ellos, ¿no? Los árboles previenen la erosión del suelo, retienen el agua, etc. Fijaros que las categorías verdes, oscura y clara, son inmensamente mayoritarias cuando se habla de los beneficios de los árboles. Luego hay algunos problemas que tiene. La conclusión la tenéis en este tablo que aquí. Las personas que valoran los beneficios ambientales de los árboles valoran mucho más los paisajes urbanos arbolados. Pero la valoración positiva de los árboles, con todo el respeto, Susana, la valoración positiva y la necesidad de los árboles es antropocéntrica y utilitarista. Y no pasa nada, somos así, nos gustan porque los necesitamos, ¿vale? Y no deslegitima el deseo, ¿vale? A mí me gustaría que pensáramos que también hay otras dimensiones, como que el árbol te permite, como yo le digo a mis alumnos cuando pasean por el campus de camino del tren, fijaros por lo menos en qué ha cambiado la estación, no vayáis pegados a la pantalla del móvil, fijaos que han cambiado no sé qué, no sé cuánto. Pero es muy interesante esta idea de que hay muchas evidencias empíricas que no son solo cabezonerías de una persona o de otra. Y esto conecta con uno de los artículos que más me he aprendido yo de José Fariña, el profesor que antes os comentaba, que habla de las zonas verdes de proximidad, ¿no? Pero hay muchas más evidencias. Y ahora, en 10 minutos, menos, 5 minutos, quiero pasaros artículos, solo para generaros la curiosidad para que os fijéis en la presentación. Por ejemplo, este es un artículo del 2019 que valora que la ciudad evalúa procesos de gentrificación y muestra cómo el contacto con espacio verde se relaciona con percibir mejores condiciones de salud, con mejorar la autopercepción de salud. ¿Sabes esto que te preguntan? ¿Cómo estás? Y te dicen, pues vaya día que llevo. Bueno, pues esa respuesta, yo estoy muy bien, fenomenal. Esto depende también de este tipo de estimulación. O esto, por ejemplo, la exposición de niños y niñas. El estado de salud mental de las personas adultas en función de la experiencia que en la infancia han tenido de contacto con la naturaleza. Los adultos con niveles altos de no contacto con la naturaleza en la infancia, en este estudio, esto es una revisión sistemática, perdón, un estudio empírico de una revista de epidemiología, no creáis que muestra que la gente que ha tenido menos contacto con la naturaleza en su infancia tiene más indicios de alteraciones de salud mental en la edad adulta, medido a través de síntomas de nerviosismo o depresión que aparecen en las últimas semanas. Valoran menos la naturaleza en esa etapa, pero por ejemplo no se registran relaciones con vitalidad, porque la vitalidad puede depender más de otras cosas, del éxito profesional o de lo bien que te va tu relación de pareja o de cualquier otra cosa, ¿se entiende? Pero lo digo para que veáis que no es un canto irracional y discriminado a los beneficios de los árboles. También esto es otro estudio que avala de ellos. Ahora están muy de moda las revisiones sistemáticas, que son revisiones de artículos que tocan un tema. Este artículo, por ejemplo, evalúa 35 trabajos que se han hecho sobre beneficio del contacto con entornos verdes y azules urbanos. A los azules, sabéis a qué me refiero, que también habría que tenerlos en cuenta, a los entornos de agua. Y muestran resultados similares. También esto es otra revisión, en fin. Y esto lo cogí del Scientific American del año pasado, que antes hablaba alguien de que había habido una disputa con médicos, ¿no?
los médicos canadienses empiezan a recetar entradas gratuitas a los parques nacionales de su país. Sabéis que allí la entrada a los parques nacionales, no me gusta mucho poner esto porque doy ideas, porque una de las cosas que la legislación española prohíbe es poder cobrar. Se considera que los parques nacionales y los espacios protegidos son dominio público, ¿no? Y por tanto no nos pueden cobrar, ¿no? Pero es importante esto porque conecta con otra idea de mucha gente que está recomendando estancias en la naturaleza, por ejemplo, con pacientes que empiezan a tener síntomas de degeneración neurológica. Igual que te recetan, yo qué sé, un opiáceo, pues te pueden recetar también 15 días, porque tiene una gran capacidad. Hay muchas evidencias en investigación epidemiológica que obviamente no te quitan los problemas si tú estás en riesgo de un proceso de degeneración neurológica, de demencia o de Parkinson o lo que sea. No te lo trata, pero retrasa la aparición de los síntomas más graves. Y eso se ha estudiado también en unas revisiones sistemáticas que son, insisto, estudios con estudios, ¿no? Una de ellas la presentamos nosotros el año pasado sobre los efectos en niños, pero no voy a hablar de ella porque ya estoy hablando bastante yo por mí mismo, ¿no? Pero sí me voy a fijar en esta, que es una revisión de unos investigadores sobre los beneficios psicológicos del verde urbano, ¿no? Y hacen una síntesis, y perdonad que lo ponga en inglés, pero no, de un modelo explicativo que muestra que el contacto frecuente con entornos naturales y naturalizados urbanos aumenta el sentimiento de identidad, mejora la calidad de los procesos emocionales y, lo que es más importante, ayuda a la gente a pensar mejor, a controlar mejor sus pensamientos. Es decir, y luego aquí aparecen dos palabras que, a ver, que soy profesor y tengo que meter una expresión de jerga aquí contundente, ¿no? Mejora tanto el bienestar hedónico como eudaimónico, ¿vale? ¿A que sí? ¿A que os gusta esto, no? Pues esta es una distinción muy importante, porque el bienestar hedónico es el bienestar que consiste simplemente en satisfacer las necesidades que uno tiene. Por ejemplo, la satisfacción que yo tengo cuando tengo hambre y como, cuando consigo algo. Pero el bienestar eudaimónico tiene que ver con la posibilidad, con la idea, con la satisfacción que yo tengo, con las posibilidades de autorrealización vital. ¿Entendéis? O sea, que esta distinción no la toméis como una expresión de jerga académica, tomadla como algo que describe procesos diferentes, y lo verde está contribuyendo a ello y afecta más problemas. Seguro que después de la pandemia todo el mundo reconoce que la soledad, particularmente la soledad urbana, es un problema epidémico, ¿no? Pero quiero que os fijéis que este titular del New York Times es del año 2018, es de antes de la pandemia. ¿Lo veis? No sé si se ve aquí. Sí. Este es un problema, luego la soledad es un problema. Pues bien, y la soledad, durante mucho tiempo los psicólogos lo han considerado como un problema de una persona, ¿vale? Es un problema del síndrome del ermitaño, de que te haces huraño, de que eres un maniático, de que eres un viejo chocho, con perdón, ¿no? ¿De acuerdo? Y nos damos cuenta en este libro importante que el problema es que la soledad, siempre que estamos solos, igual que siempre que tenemos hambre, cuando los psicólogos decimos, la soledad es una experiencia que actúa como un motivador. Si yo tengo hambre, busco como sea comida, ¿de acuerdo? Si yo estoy solo, que es una necesidad, busco como sea compañía. El problema es que hay un momento en que yo no busco y me quedo en mi experiencia solitaria. Y ese es el verdadero problema. No tengo tiempo para hablar de ello, pero es un problema que altera mucho la salud. Estos son estudios publicados muy recientemente que aumentan que la soledad, yo no recuerdo los datos ahora mismo de Madrid, pero la soledad aumenta en una cuarta parte la tasa de mortalidad de una población, según este estudio publicado en The Lancet en 2018, ¿no? El problema de la soledad es que produce la sensación de sentirse abandonado, rechazado e ignorado, y paradójicamente acaba teniendo un aumento de la fobia social. Y creemos que este es un problema de mayores, pero fijaros, este es un estudio del año pasado que yo no he podido ver el informe completo, del 4DB, que yo tengo aquí el extracto del País, ¿no?, que se publicó. Y fijaros que la columna en negro es la tasa de gente afectada que reconoce estar en una... No hablo de los efectos psicológicos, pero os dais cuenta de que estar solo no es bueno, ¿vale? No entro en el detalle, luego si queréis lo argumentamos. Fijaros que por primera vez el reconocimiento de estados subjetivos de soledad
y no me gusta decir soledad no deseada, porque por definición el problema psicológico de la soledad es no deseada, es cuando quieres abrirte a los demás y no lo consigues. Fijaros que está afectando a gente de menos de 24 años y que las tasas son más altas en población de menos de 35 años que en población de más de 64 y de 65. Estamos acostumbrados a pensar que el problema de la soledad es un problema de la gente mayor y estamos viendo que no es solo de gente mayor, ni siquiera es cuantitativamente la gente mayor. Bueno, podríamos hablar de la soledad, que pensaríais que íbamos a hacer hablando de soledad en un congreso de jardinería. Bueno, pues sí, porque no voy a hablar de las causas, porque fijaros, este es un artículo publicado en una revista de epidemiología hace 2 años. No sé si veis el título, pero el título, entre interrogantes, dice «Más verde, menos soledad, un estudio de corte longitudinal». Hecho por un equipo internacional, está hecho en Australia, pero colabora un colega mío de la Universidad de Uppsala y otros investigadores que están vinculados al IS Global de Barcelona. Una de las conclusiones importantes de este estudio en 8 ciudades la he extractado aquí en este cuadro. Resulta que disponer de un 30% de espacios verdes en el radio de 1.600 metros respecto al punto focal de su casa, en este radio, disponer de un 30% disminuye la sensación de soledad en comparación con personas que en este mismo radio solo tienen un 10%. Y también este estudio muestra que incrementos del 10% en espacios urbanos, a ver, lo de 1.600 metros no es convencional, es que se utiliza la milla, y yo lo he convertido, ¿vale? ¿No? Es aproximadamente esto, ¿no? Un incremento del 10% en este radio de 1.600 metros produce una menor incidencia acumulada de soledad en 4 años. ¿Por qué? Porque lo verde también configura un escenario, un atractivo. Y hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, este es otro estudio sobre el impacto del medio construido en la soledad. Estoy ya apuradísimo, pero como hemos empezado 5 minutos tarde, dame 5 minutos, ¿vale? Este es otro estudio que muestra esto, ¿no? Sí, me encantaría poder seguir hablando más, de que veáis que esto es una oportunidad, ¿no? Fijaros, bueno, no me conocéis muchos de vosotros, pero yo soy un tío tranquilo, como veis, o sea, y además, si os digo una cosa, no me importa que me lleven la contraria, lo digo por si estáis pensando en preguntas ofensivas, podéis hacerlas libremente porque no me pasa nada. Solo ha habido una vez que en una mesa redonda realmente me he irritado. Y he sentido cabreo que se me movía la columna vertebral. Una vez que en una mesa redonda sobre diseño de espacios públicos, un ingeniero de una empresa muy importante, proveedora de equipamientos municipales, presentó un proyecto que decía que era un proyecto para viejos, solo para viejos. Magnífico el proyecto, con avances de la ingeniería, con trucos, con no sé qué. Y de verdad que me salió del alma, casi enfadada, decirle que me dijera un solo estudio que explicara que una persona mayor se sentiría atractiva para ir a un parque en el que solo pudiera haber viejos. De las pocas veces que me he cabreado, ¿eh? Luego ya le pedí perdón, pero bueno, pero me salió del alma, ¿no? Y es que es muy, muy grave, porque los espacios verdes, el verde urbano, no es solo el beneficio del clima, de la mejora de tal, del aislamiento, tal, sino que también es una oportunidad para encontrarse y todo esto. Bueno, aquí veis en este cuadro, muy importante, por ejemplo, en el estudio este que es de a finales del año, habla de que los elementos naturales del medio construido son muy importantes para reducir la soledad. Incluso afectan, esta es una transparencia que he robado al IS Global, que es un centro muy potente, y afecta también a las personas con TDAH, como veis aquí. Todo esto muestra, y ya sí que voy a ir concluyendo, que el verde urbano, que los árboles, que los entornos naturalizados nos hacen sentir mejor. ¿Os dais cuenta? También quisiera que, aunque no me dé tiempo a explicarlo con detalle, que pensarais en otra cosa. Es que también nos ayuda a ser mejores. O sea, también mejora el desarrollo moral, aumenta la proambientalidad y la prosocialidad. Y de verdad que no es un canto irracional. Me gustaría, fijaros, por ejemplo, voy a comentar solo 2 estudios. Este es un estudio clásico de la profesora que os decía antes, de Luis Chaula, que está publicado en la revista de Educación Ambiental. Ella hizo un estudio con gente que son líderes de organizaciones conservacionistas, ¿no? De el Sierra Club en Estados Unidos y tal, ¿no?
y les pidió que recordaran, y resulta que el 77% de la gente que está comprometida con la defensa del medio ambiente, todos habían tenido frecuentes experiencias de contacto con entornos naturales y naturalizados en su infancia. Y luego también influía mucho la familia. Pero este estudio, con ser interesante, es una pista, pero tiene muchos problemas metodológicos, porque si yo te pido que recuerdes algo, ¿entendéis? Hay muchos sesgos presentistas. Yo interpreto el pasado, recuerdo lo que me conviene, vamos, en definitiva. Pero este estudio me ha impresionado mucho más. Hay más. Este es un estudio hecho por un compañero de la Universidad de Cornell con niños en seguimiento desde los 6 a los 18 años y analiza frecuencia de contacto con entornos naturales a los 6 años, conciencia ecológica así hasta los 18. Pues bien, los que a los 18 años tienen mayor nivel de responsabilidad ecológica son niños, aquí lo tenéis destacado, que en su infancia pasaban más tiempo fuera en contacto con la naturaleza. Es una variable que tiene la misma importancia que la variable educación maternal. No educación de los padres, sino la educación de la madre, según el estudio este. Es decir, las dos variables que explican que a los 18 años esto se asuma es que a los 6 se tenga la oportunidad de estar en contacto con entornos naturales. No puedo dejar de citar a Louise Glück, que murió hace poco, ¿no? La premio Nobel, que hablaba de que la infancia marca, ¿no? Y nos marca mucho. Y esto ya, pues de verdad que ya termino. Este es un estudio que hemos hecho de 828 niños a los que hemos aplicado muchas pruebas y que nos lleva a una tipología para que veáis lo importante. Siempre creemos que la conciencia ecológica o la conciencia de responsabilidad social depende de que yo te convenza a ti, de que te diga, oye, que tienes que comprometerte, que tienes que ir al acto de ayer contra el genocidio de Gaza, que no sé qué, que no sé cuánto. Y es verdad que eso influye mucho, ¿no? Es muy importante. Eso es lo que llamamos, en este caso, es la orientación naturalista, es el grado en que una persona está concienciada ecológicamente. Digamos, el nivel de ecologismo, entre comillas, que una persona tiene, que puede ser alta o baja. Pero esto hay que cruzarlo también con la frecuencia de contacto efectivo que tiene con entornos naturales. Y aquí es donde hicimos de toda nuestra muestra de 800 y pico niños y niñas, los cruzamos, les pasamos pruebas, habíamos hecho otros estudios con ellos. Y entonces encontramos 4 tipos de niños. Unos que era la frecuencia más elevada, que eran niños que tenían poca preocupación ecológica y poco contacto con la naturaleza. Y los llamamos, este grupo 1 en rojo, los llamamos el grupo de tecnoorientados, ¿vale? Son en total 351, pues aproximadamente más de un 30% de los 800 y pico, ¿vale? Luego había el grupo contrario, los que tenían una alta conciencia ecológica y mucha frecuencia de contacto con la naturaleza, que lo llamamos los ecoorientados, que son el 186 sobre 828, o sea, 20%, menos del 20%. Y luego había los que tenían una conciencia ecológica discurso de ecología, y sí, hay que defendernos, no hay que utilizar el coche y todo esto está muy bien, pero luego no tenían muy poco contacto con la naturaleza, que lo llamamos los naturalistas de salón, bueno, a falta de una etiqueta mejor, ¿no? Y el último grupo es los que no tienen conciencia ecológica, pero tienen mucho contacto con la naturaleza, que son gente que normalmente tiene una visión muy utilitarista del entorno natural. Quiero que os deis cuenta de que estos perfiles no son perfiles fácticos solo, sino perfiles morales. Estamos describiendo cómo va a ser la gente del futuro. Mira, si tenía calculado los porcentajes aquí, no me había dado cuenta, lo siento, ¿verdad? 42. Bueno, y esto nos lleva a que nos demos cuenta que es muy importante crear entornos verdes, mantener entornos verdes y cuidar entornos verdes. Porque no solo estamos cuidando árboles, que ya es importante porque es otra forma de vida, sino que estamos cuidándonos a nosotros mismos. Si me permitís una expresión, diría que cuidar el espacio verde es una estrategia de cuidado respecto a todos, ¿no? Y esto afecta tanto a los espacios verdes como a los azules. Y no todo escenario natural o naturalizado, esto también es importante. Por eso me ha encantado esta mañana asistir a vuestra discusión de los, ¿cómo se dice? Eso es, ¿cómo es? Los cepellones, eso es. No todo escenario natural produce restauración. Hay que evaluar su calidad. Y hay muchas variaciones. Y también las actividades sociales y el uso social es muy importante en nuestros entornos, ¿no? Hay que evaluar la agenda cotidiana de las personas para facilitar que se tenga acceso a esto. Mirad, con Ludantia, que es un equipo
de arquitectos educativos, el año pasado hicimos una experiencia en algunos colegios donde provocamos que un colegio pudiera... Hay muchas clases que las puede dar en un parque. Y el martes yo voy con mis estudiantes de la Autónoma a Bosque Escuela. Y hay que naturalizar el currículum y naturalizar también la agenda escolar. Fijaros, yo nací en un pueblo muy pequeño. Da igual, no, puedo contar mi vida porque la tengo más a mano, pero pues seguro que le ha afectado a alguien más. Estaba rodeado de campo y de árboles, de olivos concretamente. O sea que los que sean alérgicos al olivo lo llevan fatal. Todos los jueves, durante 2 horas, con los maestros nos íbamos al campo y jugábamos. Y nos enseñaban cosas, pero no voy a decir que era lo de la lengua de las mariposas, pero que yo aprendí muchas cosas allí. Nos llevábamos el bocata y tal. Intentad poner en el currículum escolar 2 horas, una tarde a la semana dedicado a salir, que sería imprescindible y necesario. Es imposible ahora mismo, pero sería muy conveniente. Y a lo mejor yo no lo necesitaba tanto, porque yo cuando salía de la escuela me iba también a un entorno natural a jugar, o sea que no. Y hay que evaluar la afinidad emocional con la naturaleza. Y esto es muy importante. Quería terminar con un vídeo que dura 3 minutos, pero si tenéis mucho problema de tiempo lo dejo. Pero es un vídeo de la UICN, ¿os suena UICN? UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que muestra que tenemos que, sobre todo tiene que ver con esto, tenemos que hacer que la gente recupere la emoción de estar en un entorno natural. Estamos viviendo en la era de la 6ª extinción masiva a nivel mundial. Los expertos alertan de que en los próximos 30 años perderemos una 1/5 parte de todas las especies de la Tierra. Y si esta tendencia continúa en los próximos 100 años, habremos perdido la mitad de todas nuestras especies. Ya 1/4 de los mamíferos que viven en la naturaleza corren el riesgo de desaparecer. ¿Pero alguien está escuchando? La búsqueda desenfrenada del crecimiento económico está destruyendo los hábitats de todo el mundo y muchos de nuestros ecosistemas esenciales para la vida están en serio peligro. Es posible que se produzca una acidificación de los océanos como resultado de las emisiones de dióxido de carbono de origen humano. Los ecosistemas pierden funcionalidad en todo el mundo por el hecho de que las turbulencias meteorológicas hacen disminuir su potencial para la absorción de carbono y reducen sus funciones hidrológicas. Ello amenaza la biomasa subterránea, la necromasa y la deficiencia de recursos. ¿Una falta de comunicación? ¿Acaso hemos olvidado lo que inicialmente inspiró nuestro amor por la naturaleza? Todas las evidencias muestran que el factor más importante que nos lleva a la acción es la experiencia de nuestra infancia. La fuente de nuestro compromiso es la emoción que nos provee estar en contacto con la naturaleza. Pero ¿cómo podemos hacer uso de esa emoción para cambiar nuestro comportamiento? Mostrar animales que han desaparecido en lugares muy lejanos puede conmover algunos corazones y atraer donaciones, pero ¿cambia realmente nuestro comportamiento? ¿Qué pasaría si fuéramos capaces de transmitir a la gente las maravillas de la naturaleza que les rodea? Y promover educación que conduzca a valorar las especies amenazadas y los hábitats en que viven. En todas partes del mundo estamos comprobando que la toma de conciencia sí conduce al cambio. Cuando la gente percibe los efectos positivos de su propia contribución. Lo que nos mueve no son las sombrías historias de los animales y plantas silvestres que estamos perdiendo. Es el asombro y la admiración, basados en el conocimiento, lo que nos puede inspirar a la acción. Es el amor, no la pérdida. Quiero
concluir diciendo que he intentado mostrar que vuestro trabajo va más allá del cuidado de un esqueje o de una planta o de un vivero, que forma parte de los recursos con los que una sociedad decente tiene que cuidar a las personas, ¿no? Y que para las personas tenemos que convencerlas también de que, porque en muchas personas se ha producido lo que se llama la extinción de la experiencia del contacto con la naturaleza. Creemos que yo voy al matadero y veo una exposición inmersiva de la selva amazónica y ya se ha agotado ahí mi contacto con la naturaleza, o lo veo por el móvil, ¿no? Tenemos que volver a recuperar la memoria emocional de lo guay, de lo a gustito, de lo bonito que es estar en contacto con entornos naturales o naturalizados. Muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a Comisiones por albergar estas jornadas y, en este caso, a José Antonio, la charla que nos ha dado, magnífica, estupenda, muy motivadora. Quería reconocerte públicamente la ayuda que nos prestaste a un grupo de vecinos en una conocida operación urbanística en Madrid, porque, bueno... Sí, es verdad. No los... Me sonaba tu cara, ¿no? Bueno, José Antonio nos ayudó a mover un parque en una operación urbanística y a cambiarlo de sitio para situarlo al lado de un colegio público de infantil y primaria. Es decir, es un ejemplo claro de la experiencia y de la cercanía y la proximidad de la naturaleza. Por aquel entonces ya leímos algún artículo tuyo y nos pareció muy inspirador, y yo creo que conectó mucho con tu idea. Pudiste convencer a la cabeza pensante de aquel proyecto y al final se consiguió. Estaba convencido, ¿eh? Estaba ya convencido, ¿no? Bien, lamentablemente, he de decirte, no sé si lo sabes, que el parque lleva construido más de 2 años y que, a pesar de estar como se planificó al lado del colegio, está cerrado. Sigue cerrado porque prima la construcción de los pisos por encima del uso de los equipamientos públicos, en este caso un parque infantil. Y también por una situación también desesperante para las familias del colegio, porque las administraciones públicas, en este caso es un colegio de infantil primaria, con lo cual es propiedad del ayuntamiento, pero lo gestiona la Comunidad de Madrid. Bueno, pues no se ponen de acuerdo para romper el muro y hacer una puerta de acceso directo al parque, que es lo lógico, como alternativa a la puerta principal del colegio, que tú conoces bien porque estuviste paseando con nosotros, del Tomás Bretón, que está a la puerta de uno de los accesos de la M30, ¿no? Es decir, esas son las alternativas. Entonces, dicho todo esto, yo tengo 2 preguntas. Bueno, es una pregunta y luego, bueno, pues la resumiré. Perdona, si puede ser resumida mejor, ¿eh? Muy bien. ¿Por qué demonios? A las 8 cerramos y todavía tenemos muchas intervenciones. Muy bien. ¿Por qué demonios se nos llena la boca, bueno, pues con estas interpretaciones maravillosas y estas demostraciones que tienen, que nos demuestran la importancia del contacto con la naturaleza, y sin embargo hacemos luego todo lo contrario? Yo creo que podrías estar toda la tarde transmitiendo papers que demuestran de esos beneficios, y sin embargo la práctica nos dice que estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti por el comentario y por hacerme evocar esto. No tenemos tiempo. Yo diría que el esfuerzo hay que hacer un esfuerzo para convertir esto en prioritario, porque forma parte de los recursos del cuidado. O sea, no es solo el cuidado, es aumentar los médicos de cabecera, que sí, todo esto, es verdad, también esto. Y estoy completamente de acuerdo contigo y con la intencionalidad de tu pregunta. Para no gastar más tiempo, luego si quieres hablar. ¿Vale? Una pregunta más, ¿eh? Estoy tratando de redactar algo sobre la psicología del cambio climático. Uy. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que
hay mucha inversión en propaganda para que la gente no actúe ante el cambio climático. Muchísima inversión. A Greta Thunberg la descalifican cada rato. Y se nota que es una petrolera. Y así pues muchas empresas que quieren seguir vendiendo y vendiendo que la gente se preste al consumismo, no les interesa que se actúe ante el cambio climático. Vale, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, quería saber si has hecho algún análisis en este sentido, pues porque me interesa redactar algo para crear conciencia en la gente. Muy bien. Sobre este tema. Yo veo que muchos ambientalistas, aquí mismo, podríamos a lo mejor conseguir personas que tienen un dinerito, una vacación y agarran un avión y queman combustible fósil, ¿verdad? Aumentando el cambio climático. Entonces, ¿qué me puedes decir? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Me alegra mucho, como dicen en la tele, que me hagas esta pregunta, ¿no? Pero no os amenazaría con otra conferencia, porque hace 15 días en la dehesa de la Villa, fíjate qué bien, en el centro, ¿cómo se llama?, de educación ambiental que hay allí, ¿no? Tuvimos un domingo, no teníamos otra cosa que hacer, y echamos la mañana del domingo y yo había preparado una conferencia sobre emociones y cambio climático. Solo te diré que los dragones de la inacción ante el cambio climático van más allá de todo eso. Y si quieres, búscate en Google Scholar, por ejemplo, pones dragones de la inacción ante el cambio climático. Te van a salir varios artículos, ¿no? Y de verdad que os agradezco muchísimo la atención a estas horas tan que los organizadores, les agradezco la invitación, pero no os agradezco que me hayan puesto a esta hora, ¿vale? Pero les agradezco mucho la invitación. Os agradezco mucho y pido disculpas a los políticos que les toca ahora, que les he choriceado 15 minutos por lo menos. Muchas gracias por vuestra atención.